Ey, yo. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ole, lole, lele, la. Ay, dice así. Sonido. Ole, lole, lele, la. Ay, dice así. Señor. 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 Ya me tomo el tiempo. Bueno, señor. Ole, lole, lele, la. Ay. Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. ¿Qué más, Nicolás? Bien, profe. Ya van a ser las 6. Si quieres, comenzamos. Buenas tardes a los que ya llegaron muy puntual. Sí, claro, profe, si quieres, mientras se van uniendo los chicos. Listo. Entonces voy a compartir la pantalla. Vale. Si quieres, regálame 2 minuticos mientras les paso el link, Dale. porque pues hay muchos que aún no pueden acceder a la plataforma, aunque no hay ningún lío. Les voy a decir que ingresen por la plataforma. De hecho, ya tenemos a David y a Nicolás conectados por plataforma, entonces el resto que también lo haga. Listo. Listo, ya está llegando la gente. Buenas tardes, chicos. Me cuentan si me escuchan bien, Sí, profe, ahí se oye bien. si se ve la pantalla también. Sí, profe, también. Listo, bien, perfecto. Listo, entonces vamos a empezar con la lección de hoy para el grado noveno y octavo del ciclo 4. Grado octavo va a tener lo que es el tema textos informativos y el grado noveno va a tener hoy lo de propósitos de los medios de comunicación. Entonces, pues para comenzar, tenemos con octavo los textos informativos. Entonces, ya que están ahí ya llegando, vamos a empezar con una pequeña contextualización. Los textos informativos son una tipología pues textual y también pues obedecen a un género, que en este caso es el género informativo, ¿sí? ¿Y cuál es su función o su principal intención comunicativa, que es lo que vamos a estar hablando a continuación en los próximos textos? Em, Pues prácticamente es informar, sí, transmitir una información específica situada en un punto, en una circunstancia, en unos hechos específicos, sí, transmitirla de manera concreta, sin necesidad o sin yo tener la necesidad de emitir juicios de valor, opiniones, deseos, eh, hasta incluso cómo recepciono la noticia o lo que me es informado, pues tiene que carecer un poco de eso, porque pues estos textos informativos, perdón, obedecen a lo que se denomina eh, la, la tipología textual de lo informativo, valga la redundancia. Entonces, una cosa es el texto, otra cosa es la tipología, pero pues estos textos tienen que ser muy objetivos, por lo cual pues se recomienda siempre obedecer a la circunstancia, al hecho, tal cual se muestra
con un grado de objetividad bien alto, sin necesidad de yo meter o insertar juicios de valor, opiniones, impresiones, ¿sí? Sino que pues normalmente vemos también en la prensa que la noticia que se cuenta es muy puntual. También en la noticia, cuando vemos por la televisión, los medios, también tiene que ver los dos temas de hoy. Entonces, por eso es importante, pues, no sé, replantearse el asunto de que hasta qué punto los textos informativos, sí, porque también no solamente esto se lleva a cabo en lo textual, sino en lo audiovisual. Por eso es que vamos a hablar con Noveno de lo de medios de comunicación. Entonces, ¿hasta qué punto esos textos informativos o esa transmisión sí cumple con esa neutralidad o entre comillas es objetivo o si influye ideológicamente y también políticamente en cómo nosotros pues vemos la información? Pues acá podemos encontrar como una imagen, si se dan cuenta. Esto es lo que puede llegar a ser un texto informativo, pues en este caso pues ya audiovisual, que es los medios de comunicación, mientras que la escena real, ¿sí? Es otra, la que se manifiesta por el televisor, es lo contrario, ¿no? Es el sentido totalmente contrario. Parece como si este fuera el agresor y el otro fuera que quien recibiera la agresión y fuera la víctima, ¿no? El agredido. Y acá pues vemos la escena real. Realmente lo que pasa es que el agresor es quien se hace pasar por víctima y el que es agredido, pues acá lo muestran como agresor. Es una manera bien, pues interesante de entender cómo funcionan los medios de comunicación. Y también pues ahí van incluidos los textos informativos. Para entender esto, pues vamos a recurrir a estos esquemas y estos diagramas conceptuales que son brindados por parte de la plataforma y que definen de manera muy sencilla y muy clara cómo es que está organizada los medios de comunicación o en este caso los textos informativos. Entonces, en nuestro diario vivir, nosotros somos como los que constantemente estamos replicando esa información, ya sea a través de nuestras redes sociales o por las noticias de televisión o porque escuchamos que un familiar nos dijo que algo pasó, ¿sí? Entonces, puede ser que ese tipo de información que es transmitida, sí, sea por diferentes fuentes, si se dan cuenta, informes, correos electrónicos, noticias, conversaciones con distintas personas. Todo eso lo llevamos a nuestro diario vivir. Todo eso surge en un campo de la disciplina de la sociología, ¿sí? En donde pues un sociólogo llamado Daniel Bell, estadounidense, usó en 1973 el término sociedad de la información como término pues a que hace referencia a un grupo, una colectividad en la que juega con la información y pues prácticamente lo que hace es producir esa información, reproducirla o antes al contrario resistir porque hay medios también que son alternativos. Entonces, a ese tipo de fenómenos sociales, él lo llamó y lo denominó sociedad de la información. Una sociedad cuyo eje es la producción y el intercambio de qué? Información, como veíamos. Entonces, siempre que hablamos de los textos informativos, en la misma palabra está, es información, ¿sí? Nunca sentimientos. Ayer veíamos los textos líricos, que es todo lo contrario, si se dan cuenta. Es algo muy subjetivo. Este, por el contrario, es algo más objetivo, más concreto. Ya obedece a hechos de la realidad y su única función en lo que busca es transmitir la información. Entonces, para entender el texto informativo como un concepto, ¿sí? Tendremos que verlo como yo les comentaba en un principio de la contextualización, como que el texto informativo es un tipo de texto, ¿sí? Que obedece a que a una tipología textual, ¿sí? Por eso es importante entenderla, porque en el IFEX, cuando ustedes se presenten a la prueba a saber,
se van a dar cuenta de que les van a hacer muchas preguntas sobre las tipologías textuales. Ayer veíamos una tipología textual que obedecía al texto, bueno, al género lírico, ¿sí? Y es totalmente distinta esa tipología textual a esta, ¿no? Entonces, por eso es que uno tiene que cumplir con qué, con saber a conciencia cuáles son las funciones de esos textos, a qué se atribuye. Si me tienen preguntas, me van contando. Otra cuestión tiene que ver como función dar a conocer, presentar o transmitir una información acerca de un tema, ¿sí? O un hecho, un evento determinado, suele ser visto como objetivo, ya que quien elabora este tipo de texto busca presentar una información libre de sus sentimientos y emociones, o sea, en la que no esté, ¿no? Libre de sus sentimientos, eso quiere decir que no esté ni presente los sentimientos ni las emociones. Y como les decía, pues para entenderlo como concepto, ahí está las más claras expresiones de textos informativos, noticias, informes científicos, entradas de enciclopedias, ¿sí? Diccionarios, entre muchos otros. El texto informativo recurre a unos recursos periodísticos, entonces por eso es que el periodismo, ustedes si se dan cuenta, es un subgénero que viene, por eso es que los medios de comunicación tienen una estrecha relación con estos textos informativos porque asumen una característica que es la de que transmitir, ¿no? Vemos que hay dos tipos de géneros o bueno, de expresiones en ese género periodístico que es la noticia y el reportaje. Entonces, para que entendamos como las capas conceptuales, el texto informativo sí utiliza esos recursos periodísticos. ¿Qué es el periodismo? Ya es una categoría que hace parte de la disciplina de la comunicación, ¿sí? Que también, pues, en cierto punto lo estudia el lenguaje, pero que pues la comunicación ya se especializa y tiene un subgénero que es la noticia y el reportaje. Los textos informativos en el periodismo, pues que son la noticia y el reportaje, cumplen con una función totalmente objetiva, directa. No meten emociones, ni sentimientos, ni juicios de valor, ni subjetividad, ¿sí? Por el contrario, hay un subgénero del texto informativo que también utiliza recursos del periodismo, que es la crónica, muchachos. La crónica es un género literario que también es género periodístico, ¿sí? Y que lo que busca sencillamente es, no sé, también está entre ese medio, ¿sí? Es objetivo porque da cuenta de una información, pero lo que también mete e inserta son juicios de valor muy propios y muy subjetivos de quien escribe la crónica. Entonces podemos ver acá un ejemplo de la crónica, un pequeño fragmento. Dice, Nueva York es una ciudad para los excéntricos y una fuente de datos curiosos. Los neoyorquinos parpadean 28 veces por minuto, pero 40 si están tensos, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, hace alusión y hace una descripción de los neoyorquinos. Y yo, pues puede ser que quien lo escribió, Guy Talese, Nueva York, y dice cosas, ciudad de cosas inadvertidas, se llama así la crónica. Por lo cual podríamos entender que em, él no tiene pues argumentos o razones científicas o ustedes qué piensan de esta palabra cuando dice parpadean 28 veces. ¿Acaso las cuenta? ¿Acaso siempre es así? ¿Sí? ¿O está haciendo alusión a qué? Sí, porque dice, pero 40 si están tensos. Está haciendo alusión a una característica de los neoyorquinos, algo cultural. Dime, Nicolás. Ah, no. Listo. Entonces, los neoyorquinos parpadean 28 veces por minuto, pero 40 si están tensos. Entonces, eso es totalmente algo que es muy subjetivo, que simplemente el escritor utilizó eso como un recurso para describir un estado de ánimo y un estado de estrés como frente a que un lenguaje corporal, pero pues no es al que sea siempre
así o que sea fiel al retrato, sino que ahí ya va un poco de subjetividad de parte de quien escribe la crónica. Entonces mezcla tanto la objetividad como la subjetividad. Los textos informativos, pues como les comentaba, utiliza esos recursos periodísticos. El periodismo lo que hace es tomar pues los hechos de la realidad y transformarlos en un lenguaje mucho más objetivo y refinado en el que pues se hace una descripción de las circunstancias y de los hechos. Los recursos utilizados para efectuar este tipo de hechos y acciones son textos informativos y géneros informativos. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que acá se prende uno de los estilos literarios, tipos de texto. Acá en el ejemplo anterior veíamos que había como una especie de eh, equivalencia en parpadeos, como que los neoyorquinos parpadean acá 28 veces por minuto, un promedio, ¿sí? Mientras que ese promedio aumenta, sí que sí están tensos. Entonces, ese estilo que impone ahí el que escribe la crónica, pues obviamente es algo muy propio, muy singular, que obedece una formación literaria, por eso aparecen acá los estilos literarios y los tipos de textos informativos. Prácticamente esos son como los dos tipos de argumentación que nosotros utilizamos, ¿no? Siempre ponemos información y después de la información que ponemos, ¿sí? Inmediatamente van nuestros juicios de valor. Así funciona cualquier tipo de discurso cuestión o expresión oral ensayística que busque que persuadir, convencer. Entonces, veamos que en el texto informativo hay unos recursos utilizados del periodismo y en ese ejercicio del periodismo se toman ciertas características y ciertas funciones del texto informativo para dar y formar unos géneros informativos, esos géneros ya propios del periodismo que son más objetivos que literarios, son la noticia y el reportaje, ¿sí? Entonces, buscan que presentar de manera objetiva. Esto también es algo que ya se vuelve a hacer énfasis y a reiterar porque pues es importante. Acá es algo también una cita de Van Dyck, que es el teórico del ensayo, del, del análisis del discurso, y dice lo siguiente: aun cuando muchos productores de noticias ¿no es cierto? Comparten la visión ideológica de que el hecho y la opinión no deben mezclarse, si se dan cuenta, ¿sí? Voy a volverlo a leer. Aún cuando muchos productores de noticias comparten la visión ideológica de que el hecho y la opinión no deben mezclarse, esta categoría aparece frecuentemente a veces de forma indirecta, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que necesariamente sí podríamos hablar de que no hay un lenguaje neutral en esto, ¿sí? O sea, sí hay una información que puede ser objetiva, pero aunque si ven, muchos productores de noticias comparten la visión ideológica de que el hecho y la opinión no deben mezclarse, esta categoría aparece frecuentemente, a veces de forma indirecta. Así no lo queramos, ¿sí? Va a influir la información y cómo se transmite esa información, ¿sí? No es lo mismo ver una información de un asesinato en el periódico El Tiempo, y eso, sí, también hay memes y todo, a ver en el periódico Espacio los titulares, sí, tal vez hay un tratamiento del lenguaje muy distinto y hay o sea, una intención a la clase social y a una audiencia para que consuma eso, ¿sí? Por eso es que hay un tratamiento del lenguaje distinto, por eso es que podemos encontrar El Espacio, ¿sí? Y Extra como periódicos que son muy amarillistas, mientras que El Tiempo, El Espectador son como para periódicos para personas que pueden tener acceso y suscribirse y pagar y no sé, le dan también un estatus social, ¿cierto?
Mientras que el extra y el que hubo y todo eso, uno lo compra en el semáforo y vale 600 pesos y 700. Entonces, no es lo mismo porque la manera en cómo se vende la información se presenta de una manera totalmente distinta, ¿sí? Diversa. Acá podríamos encontrar como las 10 estrategias de manipulación mediática por Noam Chomsky, que también es teórico del análisis del discurso y lingüística, y lingüista. Eh, entonces, él lo que define es unas 10 estrategias de como manipulación, la distracción, conocer mejor a la audiencia, reforzar la autoculpabilidad, estúpido, vulgar, ignorancia y mediocridad, pensamiento emocional versus el crítico, tratamiento de, pues, la gradualidad, que es exponer una medida radical e inaceptable a cuenta de gotas para evitar revoluciones, diferir una medida futura. Eso es como un pequeño síntesis, una imagen ahí de una infografía de las 10 estrategias de manipulación mediáticas. Obviamente hay un desarrollo más de todas estas, ¿no? Pero estas son como que para que ustedes averigüen, porque pues tengo que seguir con la teoría de la clase. Es como algo que complementa lo que yo estoy diciendo. Para entender un poquito cómo funcionan los textos periodísticos, hay que entender desde estas, o sea, 5 W y una H en inglés, que es what, who, where, why, wow, sí, y cómo, que es how, Las W cuándo. question. Dime. Las W question. Bueno, esa cosa ahí. Sí, sí. O sea, esto es en inglés, ¿sí? Esto es what, who es quién, dónde es where, porque es why, cuándo sí, recuérdenme cómo se dice cuándo en inglés, cómo sí es how, ¿Cuándo se dice when? when, sí, ya, perfecto, when. Entonces, por eso es que son las 5 W. Entonces, es como una estrategia para saber y determinar contextualmente los elementos que tiene el texto informativo. Entonces, este es un ejemplo, dice tiroteo en un colegio universitario de Houston, Texas. ¿Es tomado de dónde? De CNN en español. Dice, varias personas fueron baleadas en un centro universitario del condado de Harris, de Houston, Texas, según las autoridades. Según investigadores, el tiroteo ocurrió en el campus norte de Lone Star College Harris, ubicado en perdón, 2700 Turner Drive, cerca de Aladdin Westfield, poco después del mediodía. Lone Star College confirmó que el campus del norte tiene un reporte de un tirador en el campus y que los estudiantes han pedido refugio en el lugar. El centro, el centro educativo está en plena actividad académica y hay más de 10.000 estudiantes en esa escuela. Aparece la fecha y aparece la hora, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues un tiroteo. ¿Quién? Varias personas que fueron baleadas en un centro universitario. ¿Dónde? Ubicado acá, en el College Harris, ¿sí? Y acá vaya la norte de, norte de Lone Star College Harris, ubicado en 2700 West. Bueno, ¿cuándo? Dice, confirmó en el campus que de un tirador han pedido refugio en el lugar. Acá ya debe decir cuándo. Acá, la hora, ¿no? Y la fecha. La hora y la fecha. Y ¿cómo? Pues acá dice. Tiene un reporte de un tirador en el campo que los estudiantes han pedido refugio en el lugar. El centro educativo está en plena actividad académica y hay más de 10.000 estudiantes. Sí. Tal vez ahí hace falta más ampliar la información del cómo, ¿no? Por eso es que
em, el reportaje lo que hace es ampliarlo, ¿no? Voy a silenciar el micrófono. Gracias. Entonces, para entender un poquito más a profundidad la crónica, vamos a ver cómo pues diferentes ejemplos. Uno de los más importantes, que ya es una crónica literaria, Crónica de una muerte anunciada, es un librito bien interesante de Gabriel García Márquez. Quien pueda leerlo, se lo recomiendo. ¿Cuál es la idea de la crónica? Pues siempre está en tela de juicio si es opinión, si es información, si es literatura, si es periodismo, ¿sí? Porque juega con las dos, ¿sí? Juega con la información y también juega con una subjetividad y con un estilo literario. Acá vemos un ejemplo. El empeño formal domina sobre las urgencias informativas. Esto implica la no muy clara ni segura diferencia entre objetividad y subjetividad en la crónica. El juego literario usa a discreción la primera persona o narra libremente los acontecimientos como vistos y ajena. Entonces acá podemos entender que esto lo escribió ¿quién? Carlos Monsiváis, Antología de la Crónica en México. Pero miren la tesis que plantea, la diferencia. No hay una diferencia clara en la crónica de que de objetividad y subjetividad, ¿sí? El juego literario usa a discreción, es decir, como por orden, la primera persona o narra libremente los acontecimientos como vistos y vividos desde la interioridad ajena, algo muy personal, muy propio. Acá podríamos entender lo siguiente y es que para dar cuenta de la caracterización, siempre hay que tener cuenta de que es una escritura del presente. O sea, la crónica es algo que es muy contextual a un tiempo específico, ¿sí? Entonces obedece a que hay narra unos hechos y unos acontecimientos específicos en el tiempo y en la línea cronológica que llevamos de historia. También podemos entender que pues la crónica nació en un ejercicio del periodismo, ¿sí? Y se considera como parte del género del periodismo. Elabora una estética literaria a través de la narración de hechos de no ficción, ¿sí? Entonces se supone que también la crónica pues busca ser objetiva porque hace parte del género periodismo, a pesar de que utiliza unos elementos literarios, ¿sí? Y unos estilos. eh, siempre la crónica va a ser un género, Profe, dime. qué pena, es que un chico quiere participar, pero pues le da pena interrumpirte. Entonces, pues, digamos que paso la pena yo. Jimmy, si quieres, activa tu micrófono y participa. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Profe, volviendo, qué pena interrumpirlo, volviendo un poquito al tema de los textos en el periodismo, los textos informativos que se clasifican en, pues, en el reportaje, la noticia. Sí, en estos momentos, a cómo está la situación del país y del mundo, no hay un ente, por ejemplo, en la noticia que rija la veracidad de la información. Porque, por ejemplo, en el caso de lo que está pasando con la pandemia del coronavirus, toda esa información que están mandando de otros países y hasta del mismo país donde uno vive, ¿qué garantías hay que, digamos, que los casos de contagio sean los veraces y sean los propios que sí están pasando? ¿Sí me hago entender más o menos? Sí, De la veracidad de la información. Si hay un ente que en sí, sí respalde eso o nos tenemos que fijar solamente en lo que el periodismo quiera ofrecernos o nos quiera informar. pues hay que, bueno, entender cómo es tu nombre, ¿es Jimmy? Jimmy, sí, señor. Listo. Para entender un poquito eso, pues hay que saber que en el panorama actual de nuestra Colombia o en general, los medios de comunicación, ¿sí? Los financian dos sectores, el público y el privado. Acá en Colombia, pues hay una gran cantidad de medios que tienen la mayor audiencia de Colombia, que son
financiados por el sector privado, ¿sí? Hay un ente de control que pues es parte del Estado, pero pues también obviamente el Estado nos puede en cualquier momento ocultar o no ocultar esa información. Ciertamente, si nosotros nos damos cuenta, hay como unos antecedentes históricos que también dan cuenta de que las instituciones son corruptas. ¿Por qué no ha habido financiamiento del Estado de parte, no sé, para financiar programas de educación, para abrir periodismo y comunicación en universidades públicas y eso? Porque quizás no es el negocio de ellos o el negocio más bien está bajo otros intereses, ¿sí? Y si nos damos cuenta, los que son la mayoría de quien tiene el tiempo, el espectador, son gente y familias oligarcas del país que han estado pues dominando y son terratenientes y sí, entonces eh, el tiempo obedece a la familia Santo Domingo, sí, y el control también que tienen toda esta familia que estaban implicados en los Odebrecht, ahorita se me va, los Lule, sí, también directamente, ellos tienen una relación empresarial muy estrecha con los medios de comunicación, los Santo Domingo también. Entonces, de por sí, o sea, no podríamos garantizar como un ente de control que garantice la veracidad, sino que más bien entraríamos a mirar un análisis, ¿sí? Porque seamos sinceros, o sea, funciona el defensor y el televidente y eso, pero eso, ¿quién lo ve? O sea, si los contenidos de televisión siguen siendo los mismos, la gente sigue consumiendo lo mismo, la gente se puede estar educando mediante la televisión y pueden haber programas de financiamiento y eso porque son totalmente, que pues uno graduar a la gente y pues formarla a partir de la televisión, ¿sí? Y no lo hacen porque pues lo que les interesa es llenar de otras cosas la mente de las personas. ¿Por qué? Pues no sé, para seguir garantizando la misma corrupción, las mismas injusticias. Entonces, ¿yo qué hago y tú qué haces esa relación y ese análisis frente al fenómeno actual del coronavirus? Realmente hay información ahorita y más que ahorita estamos muy afianzados a los medios de comunicación, o sea, estamos rebombardeados por todo Profe, lado que nos pensamos. Dime. qué pena interrumpirte. Eh, bueno, la primera, bueno, te interrumpo para dos cositas. La primera, Mauricio nos dice, la CIPOL maneja semanalmente un boletín en el que desmienten las fake news, pero la veracidad de una noticia en estos tiempos no existe. Siempre va a estar sesgada por quien la escriba y a quien pertenezca a la cadena informativa. Bien, sí, perfecto. Y Sí, ahora, sí. por otro lado, aprovechando que ya está conectada la mayoría de gente, chicos, la hoja de ruta se entrega, espérense porque alguien más activó el micrófono, creo. Sí, listo. Chicos, la hoja de ruta bueno, tiene plazo máximo de entrega el 21 de abril, ¿vale, chicos? Para el 21 de abril es esta hoja de ruta. Porfa, súper juiciosos con eso. Eh, y Ah, ya, tengo harto tiempo para hacer la hoja de ruta. sí, Astrid, dispones de harto tiempo, chicos. Listo, profe. Esas eran mis intervenciones. Listo, Nicolás. Y qué pena interrumpirte. No, tranqui, tranqui. No, para eso estamos. Entonces, no, prácticamente, o sea, lo que dice Jimmy es cierto. El único ente de control que está bajo la información es el RTBC. O sea, la pregunta es muy clara. Y es el único ente de control, pero realmente, pues, o sea, para que haya un ente de control tendría que, pues, toda la ciudadanía ponerse muy de acuerdo y organizarse para decir, oiga, acá nos está metiendo gato por liebre o es información sesgada o no es veraz. El comentario ahorita que nos decía Nicolás, sí, que habían dicho por ahí, de que ninguna noticia era totalmente veraz, sino que siempre estaba como contaminada. Es justamente eso, ¿sí? O sea, lo que dice acá Van Dyck, abajito de esta diapositiva, aun cuando muchos productores de noticias comparten la visión ideológica, porque si se dan cuenta la información es ideológica,
de que el hecho y la opinión no deben mezclarse, el hecho, la noticia sí, la opinión, lo subjetivo no debe mezclarse. Esta categoría aparece frecuentemente a veces de manera indirecta, ¿sí? O de forma indirecta. Entonces, sí, siempre, yo no creo en la neutralidad. Yo siempre he pensado que el equilibrio o sea, es muy difícil pensar en el equilibrio. No sé si yo ya voy a intentar, porque pues, el ejemplo así como más práctico fue en la operación Jaque, cuando pues liberaron a Ingrid Betancourt. La Fuerza Armada pues se hizo pasar por la Cruz Roja, entonces la Cruz Roja, que es como una institucionalidad neutral dentro del conflicto de la guerra, pues hizo posible, no sé, que un bando ganara. Entonces, puede ser que la neutralidad esté a favor de ciertos intereses. Entonces, por eso es que, sí, muy acertado el comentario que nos comentaba Nicolás, porque no, o sea, ninguna noticia es veraz ni es neutra, por así decirlo. Pueda que sean unos hechos. En, en, en síntesis, profe, qué pena interrumpirlo otra vez. Pues muy triste, ¿no? Que tanto profesional, tanto periodista que hay y que no tenga ninguna credibilidad, porque hacia este punto que no hay una credibilidad hacia ellos. Ahora, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, de la gente que quiere ser periodismo, ¿cuáles son las expectativas de ellos hacia los tiempos modernos en el periodismo? Si usted se da cuenta cómo se maneja la política en este país, lo que hace en el periodismo, por ejemplo, de las grandes cadenas como RCN, Caracol, cómo manipulan todo eso a favor de ellos. Entonces, pues yo pienso que de todas maneras es muy triste, ¿no? Cómo el periodismo ha caído o se ve en estos momentos. Es para, pues, la ética, ¿no? La ética. Y justamente también para, no sé, repensarnos todos el papel, porque pues nosotros somos también, tenemos una microfísica del poder y compartimos una información y tenemos una responsabilidad también frente a un entorno, ¿no? Somos un ejemplo a una sociedad o hay quienes nos ven así, entonces al nosotros compartir esa información, ¿sí? Y compartirla y desconocer la fuente y su veracidad y compartirla por compartirla, también hay un grado de responsabilidad ética, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa en el periodismo, pero el periodismo ya como es una profesión, se tiene que garantizar esa ética, pues, profesional, justamente. Entonces, em, es muy difícil llegar hoy en día y pues ya que nosotros, o, pues yo considero que también mis estudiantes son gente que es muy atenta, muy despierta, no se come el cuento, no se deja manipular fácilmente, pues nos enfrentamos a ese panorama y de alguna manera pues no nos podemos quedar en la crítica, sino tenemos que proponer, ¿no? Proponer una manera distinta, medios alternativos, fuentes de difusión alternativas, ¿sí? Que nosotros mismos también seamos también productores de información y no solamente receptores y consumidores. Eso es como ya la invitación, ¿no? Y con el coronavirus sí me parece que tenemos que llenarnos de datos muy específicos para poder hacer un análisis más complejo y elaborado. Asumo que sí, la verdad hay fuente de toda la información que ha pasado, o sea, con esto cierro ya para pasar al otro tema, y es, pues esto ya había pasado en el 2001, pero los medios de comunicación no eran tan influyentes como hoy en día, que nosotros estamos muy pegados al asunto de lo virtual, la cibernética y la tecnología. Entonces, ¿cómo es que esos medios, miren, y las redes sociales y la información que nos bombardea hoy en día, ya ahora sí nos cambia y nos influye? Porque pues, a pesar de que no sé, o sea, dicen muchas cosas que puede ser mentira, que todo es una estrategia de manipulación. Sí, hay que tener una posición equilibrada porque también los cuerpos están apareciendo, no sé si vieron en Ecuador, los cadáveres, o sea, también como que se contrasta todo ese tipo de información, entonces puede haber que estén tres categorías principales que son
La tecnología y los medios de comunicación, la cuestión biológica, porque pues el virus fue alterado genéticamente, o sea, tiene una cadena genética y fue alterado en laboratorio. Y la tres, una cuestión económica, porque si se dan cuenta, se paró toda la economía, ¿sí? Los fuentes de hidrocarburos también se pararon, ¿sí? Que las divisas, el dólar, si bien se tuvo que mantener porque se estaba subiendo muchísimo, porque pues el petróleo se les está acabando, muchachos. Justamente cuando pasa todo esto, le ponen cabeza le ponen precio a la cabeza de Maduro. Entonces, porque pues ustedes mucho petróleo. Entonces, ahí uno se hace un análisis tanto político, económico, como también biológico, porque ya no hablamos de armas como de la pólvora, la dinamita y bombardeos, sino ya podemos matar mediante las armas químicas. Entonces esto también pudo haber sido un arma química, y eso es lo que dicen de parte de China. Y el asunto de los medios, porque pues también cobran una influencia debido a que a esa información que nos bombardea y que ay, nos pone temerosos y nos pone a actuar y hacemos que se desabastezcan todos los centros de abastecimiento de productos y mercaderes, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, no sé, como esa análisis, conclusiones, reflexiones, todo lo que está saliendo. Interesante y acertada la pregunta, chicos. Entonces, Vale, profe, muchas gracias por la atención. Muchas gracias. vale, Jimmy, con gusto. Y a las personas también ahí que participaron, gracias también. Cualquier cosa, sigan ahí comentando. La crónica, ¿sí? Que ya no es tan periodístico y no es tan objetivo, sino que ya juega con un estilo literario, ahí ya podemos poner nuestra subjetividad en juego. Miren lo que pasa, esto también eh, sale del ejemplo que veíamos anteriormente. Nueva York es una ciudad de cosas inadvertidas. Es una ciudad de gatos que dormitan debajo de los coches apartados, de dos armadillos de piedra que trepan la catedral de San Patricio y de millares de hormigas que reptan por la azotea del Empire State. Las Profe. hormigas, dime. Ah, que me estaba leyendo. Sí, Bueno, sí, termina la lectura, qué pena, profe. dale. Las hormigas probablemente fueron llevadas hasta allí por el viento o las aves, pero nadie está seguro. Nadie en Nueva York sabe más sobre estas hormigas que sobre el mendigo que toma taxis para ir hasta el barrio de Bowery, o el atildado caballero que hurga en los cubos de basura de la Sexta Avenida o la de los alrededores de la calle 70 Oeste que afirma: soy clarividente, claraudente y clarisensual. Goy Talese, Nueva York, ciudad de cosas inadvertidas. Si se dan cuenta, una descripción totalmente que subjetiva de este autor. Dime, Nicolás. Listo, profe. Es que Santiago Vivas levantó la mano. Entonces, pues, Santiago, habla. Profe, ¿será que nos puedes hacer un pequeño resumen de lo primero que habías dicho? Es que no me quedó muy claro lo primero que habías dicho. Santiago, sobre, sobre la noticia, el reportaje, Sobre pues, la noticia, profe, sobre la noticia. listo. Bueno, entonces, pues, como estamos viendo los textos, entonces la noticia hace parte de esos textos informativos, pero em, también hace parte del género periodístico, ¿sí? Entonces, el texto informativo lo que busca es presentar una información, entre comillas, veíamos de manera objetiva, ¿sí? Entonces, prácticamente la noticia lo que sitúa es unos hechos específicos y obedece pues a también una cuestión muy del consumo de una audiencia. Entonces,
Yo daba el ejemplo de que pues no hay, hay noticias que son diferentes entre sí porque, por ejemplo, el periódico El Espacio o El Que Hubo o El Extra, ¿sí? Son periódicos que consideramos, no sé, en lo popular, quizá em, muy amarillistas, mientras que El Tiempo, El Espectador, ¿sí? Ya son periódicos que ya tienen un recorrido histórico y que son como tradición de una clase social no tan popular como la que consume, pues, El Extra, El Espacio, El Que Hubo, ¿no? Entonces, por esa razón, o sea, la noticia, a pesar de que presenta esa información, entre comillas, de manera objetiva, la presenta y le da un tratamiento al lenguaje totalmente distinto. La noticia también utiliza recursos, ¿ok? Del periodismo, Santi. Entonces, eso hay que entenderlo. O sea, la noticia hace parte del texto informativo y es un recurso periodístico también. Ah, ok, profe, ya ahora sí ya me quedó claro, profe, gracias. Vale, con gusto. Y la crónica, si se dan cuenta, ya mezcla un poquito ya la subjetividad y lo literario. Profe, qué pena, creo que Valentina tiene una pregunta. Dime. Valentina, tienes activo el micrófono, puedes hablar. Bueno, ya que, sigamos, profe. Listo, sigamos porque miren, este tema ya es de grado noveno y es, pues también tiene que ver con lo que estamos viendo. Entonces, ayer veíamos el lenguaje publicitario, ¿sí? Que lo que uno busca en la publicidad es que vender unos productos, unas ideas y que pues lo que uno busca son unas ganancias económicas y también ideológicas. Entonces, si se dan cuenta, también las noticias son parte del mercado, ¿sí? Aunque las veamos entre comillas objetivas, pueden ser productos y fabricados, o sí, pueden ser fabricados y hechos por personas para el consumo de otras personas. O sea, la información puede estar fabricada, ¿sí? Por eso es que en lo que es los 60 más o menos, 50, las propagandas aparecían doctores recomendando que cigarrillos, diciendo que era bueno fumar, que era saludable. Y ustedes pueden buscar por YouTube el comercial y ahí lo encuentran. Entonces, ¿hasta qué grado, si se dan cuenta, una autoridad de la salud, que es un médico, está recomendando un producto que es nocivo para la misma salud? Es como una contradicción, ¿sí? Entonces, eso se hacía en los 60 y en los 50 que estaba comenzando la televisión, ¿sí? A blanco y negro y a color y estaba llegando hasta ahora en los medios de comunicación. También, pues estos comerciales son de Coca-Cola y lo que buscan, si se dan cuenta, Macho es el que se preocupa por vestirse bien, Coca-Cola Light. Vende un estereotipo, como que Macho es mi novio porque pide Coca-Cola Light, como que, ¿sí? Yendo en contra del estereotipo de que el hombre que toma Coca-Cola Light no es macho o no es hombre. Entonces, vende también un estereotipo. Había una propaganda, pero no la encontré, no sé por qué, pero sí ya tenía conocimiento de causa de esa propaganda de Coca-Cola, que decía que en la Coca-Cola adelgazaba. Eso Profesor, ustedes saben una que es pregunta. mentira. Dime. Lo que pasa es que yo quisiera saber dónde están quedando las grabaciones de esta clase. Muchas gracias. Vale. Nicolás, creo que sabe esa pregunta. Nico. Profe, me preguntiga, ¿cuál es la diferencia de crónica a por decirlo así, una noticia? Listo. Bien. Eh, la Profe, diferencia. no se podría decir que es como la diferencia, bueno, no sé si aplique y si tenga algo que ver ahí, las crónicas de Narnia y un noticiero normal. ¿Sí está relacionado o no? Pues si se dan cuenta las crónicas que son como descripciones de un lugar, ¿no? Mágico, imaginario. Y antes de ser películas, ¿sí? Fueron texto.
Entonces, por eso se llaman así Crónicas de Narnia. Y esas crónicas son esas justas descripciones de todo ese panorama fantástico que nos dibujan en las películas. Lo mismo es la crónica. La crónica ya busca con elementos subjetivos detallar elementos de un contexto y de un lugar y de una cultura, ¿sí? Y no necesariamente pues son, entre comillas, objetivos porque pues hay un estilo literario. O sea, lo veíamos con el ejemplo de acá, ¿sí? Hay una descripción y acá lo que aparece es una clarividente y aparece una cantidad de hormigas, pero esas hormigas que son, ¿sí? O sea, fueron llevadas hasta allí por el viento de las aves, pero nadie está seguro, nadie en Nueva York sabe más sobre estas hormigas que sobre el mendigo que toma taxis para ir hasta el barrio y sigue una descripción, si se dan cuenta, de un estilo muy literario. Es totalmente distinto, a pesar de que sea objetivo y sean hechos contundentes y claros, ¿sí? Porque está haciendo una crónica de Nueva York. Es decir, como que el cronista lo que hace es una descripción del lugar y tiene a su disposición unas técnicas literarias y no recursos periodísticos para hacer esa crónica, ¿sí? Nicolás, por ahí preguntaban también sobre, sobre dónde están quedando las grabaciones de estas clases. Sí, chicos, yo me estoy poniendo al tanto de eso. Tan pronto sepa, les comunico porque pues ya aparecen en la plataforma, pero no les deja reproducirlas. Entonces estamos revisando qué pasa ahí. Ah, ok. Sí, entonces ahí para la personita que dijo, no sé quién habló. Entonces, chicos, ya se nos fue el tiempo, quedan 10 minuticos. Tratemos de sintetizar ya la clase de los medios de comunicación. Es que yo sé que pues es muy difícil, o sea, meter 3 temas prácticamente en una hora. Propósitos de los medios de comunicación. Cuando se necesita determinar la intención de los mensajes que se transmiten a través de un medio de comunicación específico. Quiere decir eso, que pues la intención comunicativa siempre está reflejada sobre lo que ya estamos hablando nosotros. O sea, ahorita nos comentaban del coronavirus, de posiblemente toda esa información y todo el estado que estamos viendo de alarma, sea producto de de la información y los medios de comunicación, o realmente si es cierto de que hay un virus o no, ¿sí? O sea, esas son como las dos tesis o en los que uno se puede marcar, porque hay como, pueden ser dos intenciones, ¿no? Que uno puede marcar y uno puede, oiga, preciso cuando el presidente sale corrupto y se le comprueba todas esas grabaciones, pasa todo eso, preciso también en Chile y preciso también en otras partes del mundo que se estaban levantando fuerte contra los gobiernos, ya de un momento a otro, ¿sí? Entonces, para analizar en Sí, cuanto a claro. lo político, dime. Entonces, Entonces, profe, qué pena, ¿y qué tipo de noticieros nos recomendarías tú ver la información más clara de la noticia del coronavirus, ya que como sabes tú, RCN y Caracol nos engaña a veces mucho con la noticia? sí, pues yo la verdad, yo sinceramente veía como que una responsabilidad yo recomendarte ya un medio de comunicación porque te sesgaría ya con quizá mi ideología, ¿sí? Pero hay medios que son alternativos, es decir, uno se da cuenta acá en Colombia, por ejemplo, es que nos pueden estar diciendo en noticias hasta información falsa, ¿qué tal si sean más infectados de los que dicen que son y hayan más muertos de los que dicen que son? O por el contrario, estén disfrazando las cifras estadísticamente. O sea, para eso, esa es la función que cumple los medios de comunicación. O sea, no puede ser neutral, no puede ser objetiva. Y yo al recomendarte otro medio de comunicación que quizá diga otra cosa distinta o no sea tan sesgada, posiblemente que tal si sea sesgada, porque por ejemplo hay un noticiero ruso que es RTI, que también da información muy alternativa y que no suelta información Caracol y RCN, o pues los medios de comunicación, esa es la facilidad, o sea,
Yo pensaría que más que recomendarte un medio de comunicación, a que nos formáramos de herramientas conceptuales para hacer un análisis de cada uno de los medios de comunicación para determinar la veracidad de la información que están transmitiendo, ¿sí? Entonces, más que yo recomendarte un medio de comunicación, te recomendaría unas herramientas de análisis para ver si ese medio de comunicación es veraz o no es veraz. Por ejemplo, ¿quién financia el medio de comunicación? ¿Qué relaciones estrechas hay entre, pues, las conexiones políticas que tienen sus medios de comunicación? Históricamente, los antecedentes de ese medio de comunicación, ¿cuáles han sido? ¿Sí? Ahí sí ya uno se puede hacer ya una idea de si ese medio de comunicación te es veraz o no es veraz o funciona bajo una ideología o no, ¿sí? Ok. O si realmente se está acabando el papel o no. Profe, una pregunta. Es que algunos de mis compañeros no han podido ver el documental que tú nos mandaste en la hoja de ruta. Entonces quisiéramos saber si tú un día en clase pudieras mostrar el documental por acá. Sí, sí, yo les podría mostrar y hacer una explicación, pero pues yo estoy destinando el tiempo con Nicolás para los lunes de tutoría. em, es que se me va la hora específica, creo que es de 4 a 6 y de 6 a 8, en las que tendremos Perdón, de 2 a 5, profe. de 2 a 5 con ciclo 4. De Sí, 2 a sí, señor. 5 vamos a estar con ustedes haciendo todo lo de la tutoría y haciendo como que una explicación de la hoja de ruta, si tienen dudas, si tienen inquietudes. Yo puedo estar haciendo prácticamente, si quieren, los puntos con ustedes de la hoja de ruta para que, eh, pues no sé, haya una retroalimentación más, más interactiva. Entonces podríamos estar ahí, no toda la hoja de ruta, ¿no? Algunos punticos para que pues ustedes se pongan como que en la disposición y como que entiendan si tienen algunas dudas frente a eso, ¿sí? Entonces, el lunes, pero no sé, Nicolás, si la otra semana, como salen a vacaciones. Creo que ellos no tienen clase la próxima semana, profe. Sin embargo, pues mañana les confirmamos. Ah, ok, ok, ok. Entonces tocaría sacar un tiempito o me escriben a mí al correo y yo pues con gusto les soluciono las inquietudes, pero lo ideal es que todas las preguntas y dudas que tengan en cuanto a la hoja de ruta o temáticas también externas a lo que hemos visto, ¿sí? Del lenguaje, lo vamos a solucionar de 2 a 5 los días lunes. Entonces, no sé. Profe, una pregunta rapidita. En el primer punto de la hoja de ruta dice que, espera, Yo les voy a ver. Profe, lo que pasa es que dice acá que el 15 de abril hasta el 17 de abril el tema de lenguaje. Sí, 17 de abril me dices. Sí, señor, dice el 17 de abril, el 15 de abril y ahí para, no sigue más. Y el 17 de abril es un viernes, si no estoy mal. Después sigue el 24 de abril, no están, que es están un ahí hablando viernes. sobre la hoja de ruta. ¿Me estás diciendo que el 17 de abril es cuando el día de entrega o es cuando se acaba ya el ciclo? Eh, el, el módulo de lenguaje se acaba el 25, si no estoy mal, y pues la fecha de entrega sería el 17, la fecha de entrega de la hoja de ruta. Ah, ok. Ok. Pero no eran 2 hojas de ruta o sea, Sí, se estaba trabajando así antes, pero esta vez ya se dejó una sola,
para todo el módulo. Por eso se dejó todo ese plazo para realizarla. Ah, ok, sí. Ah, listo. Y pues no, el primer punto para las personitas ahí, en un minutico rápido. Acá está la URL del video, ¿sí? La abren y son 7 minutos. Le dan clic. 7 minuticos de un cortometraje y una animación. No se demoran, sino viéndolo, pues tienen que verlo varias veces para poder hacer esta matriz de análisis, ¿no? Acá es una pequeña descripción del contexto sociopolítico, es decir, qué contexto rodea el cortometraje, ¿sí? ¿Qué panorama? Ahí muestran políticos, En ahí el muestran un video que se panorama. ve ahí se puede, o sea, es como para decir qué está pasando o es así o Ajá, cómo es. sí, señorita, sí, señorita. O sea, la idea es que acá muestran muchas imágenes y un contexto político también y global, porque aparecen hasta presidentes, aparecen símbolos, aparecen culturas. Entonces nosotros lo que vamos a colocar es una descripción de todo eso, o sea, en qué contexto sociopolítico se ubica el cortometraje. Recuerden que hay también hubo una caída de las torres, entonces ahí también es una descripción de ese contexto que abarca esa caída y todo. O sea, hay un contexto totalmente, hay una alusión. Profe, lo que pasa es que aparece en inglés ese video y pues todo en inglés y como que a veces no se entiende, no sé si me pase solo a mí o a los demás compañeros también. Te aparece en inglés Sí, porque, señor. raro porque, o sea, el corto no tiene como que no hablan nunca. Sí, profe, qué pena. Sí, a mí, yo por lo menos ya vi el documental, hoy me lo vi por segunda vez y sí sale en inglés. ¿Es un documental o es esto que yo les estoy mostrando acá en la pantalla, chicos? No, es el documental del primer punto que tú nos diste, que se demora más o menos 7 minutos del video. Ah, pero es que estoy perdido porque ¿qué tal si no estemos hablando de la misma hoja de ruta, chicos? Sí, 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 porque hay dos hojas de ruta No, diferentes, profe, una lo para que octavo pasa es si es y la otra para misma hoja de noveno. ruta, es la misma hoja de ruta Y porque también, chicos, qué pena con ustedes. Si quieren me comunican todas estas inquietudes por el grupo, porque ya tenemos que iniciar la Sí, clase con ciclo 6. sí, chicos. Sí. Muchas Ok, gracias. Después solucionamos todas estas inquietudes y gracias por su participación y nos vemos después. Muchas gracias. Nos vemos listo, mañana. profe, gracias. Gracias, Ok, chicos. chao, profe. Chao, Gracias, hasta profe. luego. Chao. Chao. Feliz noche. Chao.